Bueno, y faltan pocos días para el plebiscito, por eso también el despliegue de las autoridades, medidas que se han tomado. Los comandos del apruebo y el rechazo también preparan sus cierres de campaña para las próximas horas. Conversamos sobre estas últimas horas antes de la elección con el senador, presidente además de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. A ver, senador, ¿dónde está el énfasis de estas últimas horas desde el punto de vista del apruebo? ¿Cómo va a ser además el cierre de campaña para este jueves, que termina ya el periodo legal de campaña antes de la jornada electoral? Sí, bueno, el jueves se está preparando un gran cierre en Santiago, en la Alameda, con Santa Rosa, eso de las 6 de la tarde, con varios grupos de música, un evento cultural que creemos va a ser muy masivo, con una gran convocatoria también al mundo juvenil, al mundo popular, bueno, todo lo que han sido la tónica de los últimos apruebazos en distintas comunas de Santiago y de regiones. En Valparaíso también se está preparando otro que está a cargo, hay que decirlo, del comando Aprueba por Chile, no del comando del alcalde Char, digamos, de Valparaíso, que ocurrió este lamentable hecho muy repudiable el día sábado. En otras regiones hay algunos que se están preparando para el día de hoy, miércoles, en distintas regiones. Ayer hubo uno muy masivo en Antofagasta, va a haber uno en Maipú, en Recoleta, etcétera, el día de hoy. En la región de Valparaíso, que me toca representar también en el interior, en Limache, se está preparando uno también muy importante. Pero creo que el más masivo y el cierre final de la campaña del Comando Nacional va a ser el del día jueves a eso de las 6 de la tarde en Santa Rosa con la Alameda. Y eso, lo que ocurrió el fin de semana, preocupaba a varios sectores del apruebo, senador, porque si bien salen a manifestar su molestia de manera pública, también decían muchos que esto podría incidir en los resultados, en un grupo importante también de personas que no tienen definido el voto. Bueno, yo creo que los eventos que han ocurrido estos últimos días, si uno mira lo de Valparaíso, que claramente lo condenamos y además valoramos la querella que hace el gobierno por parte de la Subsecretaría de la Niñez para proteger a niños, niñas y adolescentes, claramente fue un descriterio, fue algo condenable, reprochable, y que los organizadores de ese evento, que insisto, es un comando aparte del Apruebo por Chile, es un comando que lidera el alcalde Charp y un movimiento alternativo distinto de donde estamos los partidos oficialistas y una serie de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Eso es algo que ellos tendrán que hacerse cargo, responsable, y tendrán que también responder a la justicia. Pero también ocurrieron eventos muy reprochables y condenables el día domingo, por ejemplo, esta carreta de caballos que atropelló a algunos ciclistas, con golpes, latigazos a gente. Ahí también hay una querella presentada por la delegada regional. Luego lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, vergonzoso, el diputado Gonzalo de la Carrera golpeando al vicepresidente con puños en la cara, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, y además luego también de agredir verbalmente a la ministra del Interior y a una diputada de la República, Claudia Mix, y otra diputada, no recuerdo el nombre, independiente. O sea, me parece que son hechos que en estos últimos días de campaña generan obviamente conmoción, y pueden generar cambios de voto. Efectivamente, acá hay un escenario de incertidumbre hasta el día último. Recordemos que es con voto obligatorio esta elección, y por tanto mucha gente que nunca ha votado va a votar por primera vez en un plebiscito que además es histórico, donde la ciudadanía por primera vez en la historia de Chile va a poder definir de manera democrática una nueva constitución para Chile, a diferencia de lo que fue el plebiscito del año 80 en dictadura cívico-militar, donde fue un plebiscito fraudulento, con una constitución impuesta en dictadura ideológicamente, con una comisión designada a dedo, la comisión Ortúzar. Entonces estamos en un escenario muy distinto, en un cambio de ciclo, y donde la gente, y sobre todo los jóvenes, pueden tomar su decisión hasta el último día. Sí, y con esas características, ¿usted cree, tienen algunas proyecciones, por ejemplo, respecto a participación electoral el domingo?
A ver, hay sondeos propios y también las encuestas dan, yo creo que ese es el dato de mayor incertidumbre. Nadie es capaz de decir cuánta gente va a ir a votar. Hay quienes dicen que puede ser desde un 60 o 65% del padrón hasta algunos que dicen que puede llegar a 80% del padrón. O sea, es un margen demasiado amplio que puede definir la elección en uno u otro sentido. Y sobre todo mucha gente que nunca ha votado, gente joven, gente nueva en términos del padrón electoral, de participación electoral. Por tanto, ese dato de incertidumbre, creo que ninguna encuesta, ni las comerciales, ni las propias de los comandos, puede predecir cuánta gente va a participar. Nosotros creemos que efectivamente en un momento el rechazo estaba muy confiado porque estaba arriba en las encuestas, y los últimos sondeos de estas últimas semanas dan cuenta de que la elección está abierta, de que, como se dice el término popular, caballo pillado, ¿no? Y creemos que estos últimos días la gente se va a terminar de inclinar por definir ahora el momento de los cambios. ¿En qué sentido? En que quienes dicen que llaman a rechazar para hacer un nuevo proceso constituyente, eso implica por lo menos estar un año más en una discusión constitucional, entre nuevas elecciones que tendríamos que convocar por lo menos en 4 meses más, según el CERVEL, ponernos de acuerdo además en el Congreso en cuáles van a ser las reglas de esa elección, y luego 6 meses o 9 meses de trabajo para una nueva convención y luego un plebiscito de salida. Por tanto, sería postergar por lo menos en un año más la discusión constitucional, y además con el peligro de que gente de los partidos tradicionales, de la élite, de los partidos tradicionales y de los grupos económicos quieran controlar un nuevo proceso constituyente. Y dado los últimos acontecimientos. ¿En qué sentido no confía en las palabras acordadas antes, ¿no? desde el sector o sectores de la derecha, de continuar este proceso constitucional? ¿En qué medida lo podrían condicionar, senador? A ver, que si uno mira el arco del rechazo que va desde Gonzalo de la Carrera, que detrás de él está José Antonio Kast, recordemos, él fue vocero de José Antonio Kast, es el diputado más votado en el distrito 11, el distrito donde se concentra la riqueza en Chile, el distrito de las 3 comunas que donde se impuso el rechazo en el plebiscito de entrada de octubre del 2020, va desde ahí hasta Jimena Rincón, digamos, o Matías Walker, o gente de la centroizquierda que apoya el rechazo. Hay una diversidad de posturas, hay quienes no quieren cambios. El Partido Republicano quiere simplemente mantener la Constitución del 80 o la Constitución firmada por Lagos con las reformas que se hicieron ahí. Hay otros sectores que dicen reformemos la actual Constitución porque se bajaron los quórum, por tanto no sería necesario hacer un nuevo proceso. Otros quieren que sea el Congreso el que haga o tenga una incidencia importante en la redacción de una nueva Constitución. Otros dicen que sea una comisión de expertos, y otros dicen que tiene que llamarse a un plebiscito o a una nueva Constitución. Entonces, en el mundo del rechazo hay demasiada incertidumbre y no va a ser fácil llegar a un acuerdo, y en caso de ganar esa opción, muchos sectores podrán decir, mira, no es necesario un nuevo proceso, sino que más bien hagamos los acuerdos acá en el Congreso, busquemos los 4/7, digamos, entre la UDI y sectores de la democracia cristiana que van por el rechazo, más algunos sectores centroizquierda. Por tanto, la élite quiere controlar el nuevo proceso constituyente. Ese es el peligro, además de postergar un año más la salida democrática a la crisis social. Sí. Senador, a partir del 5 de septiembre, de todas maneras, viene un periodo de conversación política, de ponerse de acuerdo en varios aspectos, gane cualquiera de las dos opciones, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ve usted el ambiente y las conversaciones que se dan en el Congreso para enfrentar ese periodo? ¿Es optimista o no respecto a lo que viene desde el punto de vista del Congreso en particular? Sí, mire, yo creo que una cosa es la elección, donde hay cierta polarización de las élites, ¿no? De las élites políticas, económicas, mediáticas, no tanto de la gente. Uno hace campaña puerta a puerta en terreno y ve a la gente con mucho interés en participar. Yo creo que vamos a tener una participación histórica. Ve mucho interés en la gente en leer y en acceder a la nueva Constitución, al texto, en aclarar dudas, en despejar toda esta campaña de desinformación muy millonaria que ha hecho la derecha y el rechazo también, pero no veo una polarización salvo eventos puntuales, lo que ocurrió en la Alameda con hechos de violencia, etcétera. Pero yo creo que hay una polarización de las élites. Sin embargo, a partir del 5 de septiembre, y creo yo, confío en el discurso que va a hacer el presidente de la República ese día en la noche, en el liderazgo del presidente de la República en términos de convocar
caminos de entendimiento, caminos de unidad, sin renunciar a las convicciones propias, sin renunciar en nuestro caso a un programa de gobierno, pero que sabemos no tenemos mayoría en el Parlamento y vamos a tener que ir en la senda de, por ejemplo, lo que ha sido el proyecto de las 40 horas. El gobierno introduce indicaciones que son producto de un consenso social entre empresarios, trabajadores, sociedad civil, sindicatos, académicos, buscando experiencias internacionales de la OCDE, por ejemplo, donde ya el 70% de los países implementa jornadas laborales de 40 horas o menos hace ya varios años, producto del diálogo social y económico. Ese es el camino. La reforma tributaria, lo mismo. La reforma a la minería, el término del royalty. Ayer lo decía el presidente en la cena de la Tsunami, fue muy directo, muy transparente con los empresarios en términos de decir, oiga, ustedes nunca han estado disponibles a distribuir parte de las utilidades con un criterio de justicia social, de distribución de la riqueza que genere paz social en Chile. Se los dijo a la cara a los empresarios, pero al mismo tiempo convocándolos al diálogo. Ese es el camino para llegar a acuerdos transversales. Nosotros tenemos plena conciencia que no tenemos mayoría en el Parlamento, pero sí vamos a buscar caminos de entendimiento, de diálogo con la sociedad, no solo entre políticos. Los diálogos y los acuerdos tienen que tener legitimidad social y eso implica incluir a más actores arriba de la mesa. Bien, senador Latorre, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego, senador. Gracias.